Buenos días, mi nombre es Carolina Díaz Flores y el tema que se expondrá es músculo. Los músculos son elementos del cuerpo encargados de producir tanto movimientos voluntarios como involuntarios. El tejido muscular está formado por células alargadas llamadas fibras musculares o miocitos. La célula muscular o miocito es una célula fusiforme, uninucleada o multinucleada, con capacidad contráctil y de la cual está compuesto el tejido muscular. La contracción del tejido muscular es la única manera de interactuar con nuestro entorno y es esencial para mantener la vida misma. Existen tres tipos generales de músculos: esquelético, cardíaco y liso. Introducción y conceptos clave para músculo. Hay tres tipos generales de músculos. De izquierda a derecha son esquelético, cardíaco y liso. El músculo esquelético. La contracción voluntaria de músculo esquelético nos permite mover nuestros miembros y dedos, girar nuestra cabeza, mover nuestros ojos y hablar. Su nombre viene del hecho que el músculo esquelético se adjunta a los huesos del esqueleto y funciona para moverlo. Sin embargo, hay excepciones, incluyendo los músculos extraoculares, la lengua y algunos otros. Músculo cardíaco. La contracción continua y rítmica de este músculo bombea la sangre por nuestros cuerpos, sin cesar durante toda la vida. La contracción del músculo cardíaco es involuntaria, en contraste con el del músculo esquelético, aunque su frecuencia de contracción sea modulada por el sistema nervioso autónomo y por hormonas y neurotransmisores en la sangre. Músculo liso. Este es el tipo más diverso de músculo. Esto ocurre en órganos diferentes y es esencial para muchas funciones involuntarias, que incluyen la regulación del flujo de sangre y la tensión arterial, la ayuda en la digestión de alimento, la regulación del flujo de aire durante la respiración, el control del diámetro de la pupila en el ojo y otros. Músculo esquelético. Un músculo esquelético, como el bíceps braquial, es compuesto de los numerosos bultos de fibras de músculo, llamados fascículos. El músculo en total es rodeado por una vaina de tejido conectivo denso, llamado epimicio. Cada fascículo, a su vez, está envuelto por otra vaina de tejido conectivo moderadamente denso, llamado perimicio. Por último, una frágil red de colágeno, el endomicio, rodea cada célula muscular individual en un fascículo. El citoplasma de las células musculares es sarcoplasma y la membrana celular de las miofibrillas se le denomina sarcolema. Muchas palabras que se relacionan con el músculo son sacadas de la palabra griega sarx, cuyo significado es descarnar. En este corte transversal se pueden observar miocitos esqueléticos con núcleos periféricos. Con la letra S se señalan células satélites y con la letra E el endomicio. Las células satélites son las células madre o precélulas musculares que sirven para ayudar a la regeneración del músculo esquelético adulto. A raíz de la proliferación y de la diferenciación posterior, las células satélites se fusionan entre sí o con las adyacentes fibras musculares dañadas, lo que aumenta el número de mionúcleos en las fibras para el crecimiento y la reparación. La proliferación de células satélite es necesaria a fin de satisfacer las necesidades de miles de células musculares que requieren potencialmente más núcleos. La diferenciación es necesaria para que el nuevo núcleo pueda comportarse como un núcleo de origen muscular. El número de mionúcleos determina directamente la capacidad de una célula muscular para fabricar proteínas, incluyendo los receptores de andrógenos. Contracción del músculo esquelético. La contracción del músculo esquelético es voluntaria. Este músculo es caracterizado por un aspecto rayado. Este modelo de rayas es llamado estriado. En esta imagen se pueden ver las estriaciones en un modelo de elementos contráctiles que se repite. Este modelo es llamado sarcómero. Cada sarcómero está compuesto de una serie ordenada de filamentos de actina y miosina. En esta imagen se pueden observar las bandas y líneas en las que se divide el tejido muscular. La agrupación de miofilamentos delgados o de actina forman las bandas transversales claras de una miofibrilla y la agrupación de las segundas o de miosina, las bandas oscuras. Las primeras se conocen también como bandas I y las segundas como bandas A. Estas bandas se alternan. Las bandas I y las bandas A en conjunto se denomina sarcómero.
Además de la actina, los miofilamentos delgados tienen otras dos moléculas de proteína que son tropomiosina y troponina, que intervienen en la regulación de las contracciones musculares. Zona H, zona en donde solo hay filamentos de miosina visible. Zona M, zona en donde la miosina se encuentra unida a una miosina adyacente, en la cual se contraen músculos internos cardiovasculares. Banda I, banda compuesta por los filamentos finos de actina. Discos Z, sector en donde se encuentran unidas las actinas adyacentes y en donde se mantiene la continuidad con el sarcómero subsiguiente. En ellas se encuentra la proteína CAP-Z. Durante la contracción del músculo desaparece la banda H y se comprime la banda I. Potencial de acción. El músculo esquelético se contrae muy rápidamente después de que un impulso nervioso libere acetilcolina en la unión neuromuscular. La acetilcolina provoca que los canales de sodio del sarcolema se abran y que una onda de excitación eléctrica se extienda rápidamente por la fibra muscular de un extremo a otro. La despolarización llega al interior de la fibra muscular por un sistema de túbulos transversos, que se denominan túbulos T, que a su vez son extensiones de la membrana celular. Los túbulos T se ramifican en el interior de la fibra muscular y rodean cada miofibrilla. Adyacentes a cada túbulo T se encuentran dos prolongaciones del retículo sarcoplásmico, llamadas cisternas terminales. Las tres estructuras juntas forman la tríada muscular. El retículo sarcoplásmico es una forma especializada del retículo endoplásmico. Es un plexo de canales membranosos que llena gran parte del espacio entre las miofibrillas. Sirve de depósito de iones de calcio, que son esenciales para la contracción muscular. Cuando se descarga un potencial de acción sobre el músculo, la despolarización se extiende por todo el sistema de túbulos T, casi de forma instantánea. Esto provoca un cambio conformacional de las proteínas de los canales de calcio dependientes de voltaje, lo que permite que grandes cantidades del ion calcio salgan de las cisternas terminales e irrumpan en el citosol circundante. Aquí el ion calcio inicia la reacción entre los filamentos de actina y miosina, que produce la contracción muscular. Al final de la contracción, el calcio regresa rápidamente al retículo sarcoplásmico mediante una bomba dependiente de ATP que hay en su membrana. En la imagen se puede observar un nervio motor, que está en color negro, que termina en el músculo esquelético, en color violeta. El nervio contiene varias docenas de axones individuales, que salen del nervio y forman varias placas motoras. Es aquí donde tiene lugar las uniones neuromusculares, a través de las cuales el axón establece la conexión sináptica con las fibras musculares individuales. Es decir, un solo axón entra en contacto con varias fibras musculares. Una unidad motora consta de una neurona motora, su axón asociado y todas las fibras musculares con las que entra en contacto. Unión neuromuscular. Se muestra el corte transversal de la única placa motora, que está encerrada en un círculo rojo. El sistema nervioso controla la contracción muscular mediante una combinación de señales eléctricas y químicas. Cuando un potencial de acción viaja al extremo de un axón, la carga eléctrica asociada provoca que las vesículas sinápticas agrupadas en la terminación axónica liberen un neurotransmisor, la acetilcolina, en la hendidura sináptica. La acetilcolina actúa sobre los receptores de los canales ionótropos, dependientes de transmisor, que se señalan con color azul de la membrana postsináptica. Cuando estos canales se abren, se produce un cambio de voltaje a través de la membrana, que a su vez activa los canales ionótropos dependientes de voltaje en color rojo del sarcolema. Este cambio de voltaje recorre rápidamente el sarcolema e invade el sistema de túbulos T, por lo que ocasiona la liberación de los iones calcio y la posterior contracción muscular. En esta imagen se observan miocitos estriados, con núcleos periféricos múltiples. La letra E indica el endomisio y la letra F fibroblastos. El fibroblasto, de forma general, se puede definir como un tipo de célula residente del tejido conectivo propiamente dicho, ya que nace y muere ahí. Sintetiza fibras y mantiene la matriz extracelular. Estas células
proporcionan una estructura en forma de entramado, que se le denomina estroma. Juega un papel crucial en la curación de heridas, siendo las células más comunes del tejido conectivo. Se derivan de las células primitivas mesenquimales y pluripotenciales, las células estromales, que potencialmente se pueden transformar en fibroblastos, osteoblastos, adipocitos y células musculares, se identifican en cultivos de médula ósea como células adherentes. Correlación clínica. Miastenia grave. Es una enfermedad autoinmunitaria que afecta a la unión neuromuscular. Provoca debilidad y fatiga fluctuantes de los músculos esqueléticos, entre los cuales se incluyen el músculo ocular y vulvar, los de las extremidades y los respiratorios. Los anticuerpos contra el receptor de la acetilcolina bloquean y atacan estos receptores de la membrana postsináptica de la unión neuromuscular y son la causa más frecuente de la enfermedad, en especial en los pacientes que la sufren en la adolescencia o la adultez. Usos musculares. Los usos musculares, que son un tipo de receptor de tensión, intervienen en el control del movimiento mediante la vigilancia constante de la longitud de cada músculo y de la velocidad de cambio de dicha longitud. Cada uso contiene de 10 a 15 fibras musculares especializadas o fibras intrafusales, inervadas por fibras nerviosas motoras y sensitivas y rodeadas por una cápsula de tejido conjuntivo llena de líquido. Los haces musculares suelen tener una longitud de 1,5 milímetros. Por sus dos extremos están anclados al tejido conjuntivo adherido a las fibras musculares normales o fibras extrafusales. El huso se estira cuando el músculo se alarga y se acorta cuando disminuye de tamaño. Un músculo determinado contendrá entre docenas y cientos de husos distribuidos por toda la estructura. La imagen ilustra los fascículos de músculo esquelético separados por el perimicio. Se puede observar en un corte tangencial varios usos musculares en el fascículo central. Los fibroblastos aplastados que conforman la cápsula se muestran en el recuadro de ampliación, así como 5 o 6 fibras intrafusales. En general, los músculos implicados en los movimientos delicados, que exigen mucho control, contienen mayor número de usos musculares. El músculo cardíaco. Se parece al músculo esquelético en las estriaciones y tiene fibras con sarcómeros formados por haces de filamentos de actina y miosina. Sin embargo, las células del músculo cardíaco son mucho más cortas que las del esquelético. Estas suelen dividirse en 2 o más ramas que se unen por los extremos o se anastomosan con otras células a nivel de los discos intercalares. El músculo cardíaco posee un sistema de túbulos transversos, pero el retículo sarcoplásmico no es tan desarrollado como en el músculo esquelético. En este tipo de músculo cardíaco, ninguna fibra recibe inervación directa, mientras que en el esquelético sí. La excitación se transmite de una célula a otra a través de las uniones comunicantes. La contracción también está controlada por un sistema formado por el nódulo sinoauricular y por las células Purkinje. Las fibras del músculo cardíaco se dividen y ramifican repetidas veces y se unen a otras fibras musculares a través de sus extremos para formar una red anastomosada de tejido contráctil. A diferencia de lo que hace el sistema nervioso periférico con el músculo esquelético, que es ordenar contracciones individuales, la inervación simpática y parasimpática del corazón sirve para aumentar o disminuir el ritmo de la contracción. Esta modulación de la frecuencia cardíaca se produce a través de un sistema que incluye los nódulos sinusal y auriculoventricular, así como las fibras especializadas muy conductoras o Purkinje que conectan el nódulo auriculoventricular con los miocitos contráctiles. En este corte transversal, las fibras musculares cardíacas se visualizan elípticas o lobuladas. En el centro de cada fibra se localiza el único núcleo cuya forma es irregular. El músculo cardíaco se parece mucho al músculo esquelético. En ambos, la disposición de los filamentos de actina y miosina que interaccionan para producir la contracción es similar. Los filamentos de actina están anclados en las líneas Z, mientras que los de miosina ocupan una posición central entre 2 líneas Z consecutivas.
Las estructuras entre dos líneas forman un sarcómero, las bandas A, I y H y la línea Z resultante, sin análogas en ambos tipos musculares. Sin embargo, existe diferencia estructural. La más clara es que los miocitos cardíacos son mucho más cortos que las fibras musculares esqueléticas y están unidos entre sí mediante estructuras complejas denominadas discos intercalares. Músculo liso. Como ocurre en los músculos esquelético y cardíaco, la contracción en el músculo liso se produce por la interacción de filamentos de actina y miosina en presencia del ion calcio, aunque existen diferencias. Las fibras del músculo liso son más cortas, fusiformes y tienen un núcleo único localizado en el centro. El músculo liso carece de estrías debido a que la disposición de los filamentos de actina y miosina es menos ordenada. Está inervado por axones simpáticos y parasimpáticos, pero las moléculas transmisoras se liberan en el espacio intercelular desde conexiones axónicas, no a través de uniones neuromusculares específicas. Músculo liso en el duodeno. En el tubo digestivo, el músculo liso interviene en el mantenimiento del movimiento de los alimentos a la velocidad adecuada para mejorar la digestión, permitir la absorción de los nutrientes y conseguir que los restos se expulsen del cuerpo. La luz del intestino, con su epitelio cilíndrico especializado en la absorción, se encuentra en la parte superior de la imagen. Por debajo hay una capa de tejido conjuntivo. Las bandas del tejido muscular liso rodean el duodeno. En el recuadro de ampliación superior se muestra más aumentos y corte transversal de la capa circular. Los núcleos se distribuyen al azar. En el recuadro de ampliación inferior se muestra un corte longitudinal con más aumentos. Se observa que los núcleos tienen una forma alargada y fusiforme. El músculo liso del intestino está clasificado como músculo liso visceral y tiene muchas uniones comunicantes. Las ondas espontáneas de contracción se mueven a lo largo del intestino y están moduladas desde los ganglios o plexos marcapasos del sistema nervioso autónomo. En la mayoría de los órganos, los fascículos del músculo liso se orientan en la misma dirección. Sin embargo, en las vísceras huecas, cuyo tamaño global se reduce cuando el músculo liso se contrae, como el útero, los fascículos se entrelazan y discurren en direcciones diferentes. En el corte de la imagen, algunos fascículos están cortados por el plano longitudinal, otros por el plano tangencial y otros oblicuamente. La gran fuerza generada por el músculo liso uterino es clave para expulsar al feto durante el parto y también es crítica para comprimir los vasos sanguíneos y detener la hemorragia después de que la placenta se ha despegado de la pared del útero. La contracción de este músculo liso se puede incrementar con la administración de oxitóxicos como la oxitocina tras el parto, para estimular las contracciones y evitar o tratar dicha hemorragia. El músculo liso reviste las paredes de los bronquiolos del aparato respiratorio. Se relaja para aumentar el tamaño de las vías respiratorias bajo la influencia del sistema nervioso simpático y las hormonas controladas por dicho sistema, y se contrae para reducir el tamaño de las vías respiratorias por influencia del sistema nervioso parasimpático. Este tipo de músculo ayuda a expulsar el aire de los pulmones durante la respiración. En la imagen, en ubicación central, se encuentra el bronquiolo. Con pliegues y adyacentes se encuentra epitelio cúbico y epitelio cilíndrico ciliado. Adyacente a estos epitelios se encuentra músculo liso. Correlación clínica. El asma es una afección crónica caracterizada por jadeos, respiración entrecortada, opresión torácica y tos. Las vías respiratorias son hipersensibles e hiperreactivas a numerosos estímulos. Los hallazgos clínicos incluyen obstrucción del flujo de aire provocada por la constricción del músculo liso alrededor de las vías, acumulación de mucosa, engrosamiento de lámina basal e infiltración de células inflamatorias en la submucosa. Durante los ataques de asma agudos, los espasmos del músculo liso, junto con la secreción excesiva de mucosidad, podrían ocluir las vías respiratorias y ocasionar la muerte. Los hallazgos histopatológicos incluyen engrosamiento de músculo liso o hipertrofia e hiperplasia. El tratamiento incluye politerapia farmacológica y cambiar de entorno y estilo de vida. Las fibras del músculo liso de la imagen están cortadas oblicuamente respecto a su eje longitudinal. Se observan con claridad los engrosamientos de la membrana celular.
que se denominan placas densas. Los miofilamentos de actina están anclados a estas estructuras y la fuerza de contracción actinomiocínica se transmite a la membrana celular en estos puntos. En ocasiones, dichos filamentos también se anclan a los cuerpos densos en el interior del citoplasma en algunos tipos de músculo liso, como el del intestino. Los miofilamentos parecen estar dispuestos al azar de un modo entrelazado. En otros tipos, como el de las vías respiratorias, los miofilamentos aparecen disponerse en paralelo, como se puede observar en esta imagen. Los filamentos de actina, que se ilustran de color rojo, están anclados a las placas densas de la membrana celular, y los correspondientes filamentos de miosina, que están en color verde, están suspendidos entre dos o más filamentos de actina, en una disposición mucho menos ordenada que en los músculos esquelético y cardíaco. Hasta cierto punto la organización es dinámica y se puede reordenar en respuesta a los cambios de la demanda sobre el músculo. Las células están adheridas unas a otras gracias a uniones con las fibras de colágeno y de la elastina de la matriz extracelular. En este cuadro se pueden observar a manera comparativa todas las características de los tres tipos de músculos. Estrías. El músculo esquelético y el cardíaco sí tienen, en cambio el músculo liso no. Fibras. En el músculo esquelético son largas, cilíndricas y sin ramificar. En el músculo cardíaco son cortas y ramificadas anastomosadas. En el músculo liso son cortas y fusiformes. Núcleos. En el músculo esquelético son numerosos y están en la periferia celular. En el músculo cardíaco es uno solo y es central, al igual que en el músculo liso. Uniones intercelulares. En el músculo esquelético no existen. En el músculo cardíaco son los discos intercalares. En el músculo liso son las uniones comunicantes. Presencia de túbulos T. En el músculo esquelético están bien desarrollados, al igual que en el cardíaco, y en el músculo liso no están. Retículo sarcoplásmico. En el músculo esquelético están muy desarrollado y tiene cisternas terminales. En el músculo cardíaco es un poco menos desarrollado y tiene cisternas pequeñas. En el músculo liso está presente pero muy poco desarrollado. Regeneración. En el músculo esquelético es por medio de las células satélites y en el músculo liso por medio de mitosis. En cambio, en el músculo cardíaco está ausente. Contracción. En el músculo esquelético, iniciada por el potencial de acción nervioso. En el músculo cardíaco es espontánea por sistema de marcapasos modulada por el sistema nervioso. En el músculo liso es espontánea modulada por sistema nervioso y hormonas. Función principal. El músculo esquelético es movimiento voluntario de extremidades, dedos, rostro y otros músculos. En el músculo cardíaco son las contracciones rítmicas involuntarias, el bombeo de la sangre a través de todo el cuerpo por medio del corazón. En el músculo liso es el control involuntario del diámetro de vasos sanguíneos, contracciones uterinas en parto, diámetro de vías respiratorias y otras. Eso fue todo de mi parte, gracias por su atención.